Un timbre, un tono, una idea, una persona, una voz. Soy yo. Eres tú. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. En el día de ayer, el sector privado de la construcción se reunió con el gobernador del Banco Central para pasar revista respecto de los recursos liberados por la Junta Monetaria del encaje legal que irían a apoyar la construcción de viviendas de bajo costo. Y es que los 21.424 millones de pesos irían a una tasa no mayor de un 9% y por un periodo de 5 años sin que sufra variación dicha tasa. Esto es importante porque establece el compromiso de la autoridad monetaria con un sector que es muy sensible a aumentos en la tasa de interés. Como se vio durante el año pasado, la construcción se vio afectada porque el Banco Central tuvo que aumentar su tasa de política monetaria en la lucha contra el vendaval inflacionario de origen externo y siguiendo el rastro que le trazó la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pues este año el Banco Central vuelve a anticiparse, tal y como lo hizo en el año 2020, colocando recursos especializados, esta vez para la vivienda de bajo costo. Hasta 10.000 soluciones habitacionales podrían construirse entre este año 2023 y el año 2024 para dinamizar el sector de la construcción. Y como va el sector de la construcción, va también la economía. Por eso esto es un impulso al crecimiento económico esperado para este año y el próximo. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Cae la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Y continuamos en Cae la Noche en esta revista de economía y finanzas para que usted pueda tomar sus decisiones de consumo e inversión de la manera mejor informada posible.
Muchos nos han escrito a través de la plataforma de Voz Media Network para preguntarnos un poco qué está pasando en el mundo con los tambores de guerra, con el discurso de la Unión ayer del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que atizó un poco esta guerra, al menos comercial, con China, que se agravó luego de que se derribara un globo que estaba sobre el territorio de los Estados Unidos y que se decía que era un globo espía y que tenía ahí intenciones que afectaban la integridad territorial de los Estados Unidos. Sin embargo, yo quisiera comenzar este análisis con lo que está produciendo esta guerra en los flujos comerciales, primero en Europa, en este bloque, y después en los Estados Unidos, en el bloque siguiente. Lo digo porque este proceso de guerra fría a nivel comercial, en el caso europeo, la invasión rusa a Ucrania está generando pues combates y pérdidas de vidas, así como pérdidas materiales. Pero en el tema comercial, Europa se está viendo muy afectada con todo lo que está pasando, porque las sanciones le están afectando su flujo de intercambio comercial y también su actividad económica interna, sobre todo porque aumentaron primero las materias primas y la energía, y Europa, fundamentalmente Alemania, que es el motor de la Unión Europea, pues es muy sensible al aumento de los precios de la energía, porque era un importador, es un importador neto de energía, y su suplidor prácticamente único o mayoritario, que era Rusia, pues ha tenido que, producto de las sanciones que le impuso Occidente a ese país invasor, a Ucrania, pues lógicamente ha tenido que buscar fuentes alternativas para suplir su energía, pero esto le ha estado afectando en su desempeño económico. Y vamos a ver en este bloque lo que está pasando con Europa, fundamentalmente con Alemania. Vamos a comenzar por ahí y después vamos a ver otros países de la eurozona, cómo le ha ido afectando sus términos de intercambio y cómo obviamente cuando afectan los términos de intercambio también se afecta su signo monetario y se afecta el mercado laboral y se afectan otros indicadores macroeconómicos importantes. Lo primero que hay que decir, y gracias al señor director que se adelantó ahí, es que Alemania es una potencia en materia química y farmacéutica. Lo ha sido históricamente con casas que marcan la pauta a nivel internacional en materia química y farmacéutica. Pero fíjense qué ha estado pasando con esa industria, con la producción en términos químicos y farmacéuticos. Esos son sectores clave que compiten a nivel internacional, son líderes, son marcas líderes. No las voy a decir aquí, pero ustedes se imaginan todas esas marcas que vienen de Alemania y que usted la conoce. Entonces, como no se anuncian aquí, no puedo ponerla. Pero fíjense qué ha pasado. Primero, cómo cayó por el tema de la pandemia, la demanda, después se dispara en el año 2021 e inmediatamente luego de la invasión rusa a Ucrania, pues comienzan a caer. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga la lámina aquí detrás en nuestra pizarra electrónica, un poco para ir viendo la trayectoria de este comportamiento por parte de las empresas químicas y farmacéuticas en Alemania. Ahí hay marcas importantísimas como la Bayer, como otras casas farmacéuticas y químicas que lógicamente, sobre todo la Bayer, una farmacéutica, que ha visto caer su actividad. Ahí está, miren cómo está ya en el último punto, fue en diciembre del año pasado. Fíjense la caída estrepitosa que ha venido cayendo curiosamente después de marzo del año pasado, que fue cuando se dio la invasión rusa a Ucrania y comenzaron las sanciones, pues ha venido prácticamente en caída libre. Y esto, digamos que acrecienta los temores de una recesión en el caso de Alemania. Entonces, imagínense lo que eso significa para ese país y para toda la Unión Europea, porque este país es, sin lugar a dudas,
es el motor de la eurozona. Y vamos a seguir, señor director, aquí está en la pizarra electrónica, aquí está, fíjense cómo ha ido cayendo. En el año 2021 tuvo un aumento y en el año, a partir de la invasión rusa a Ucrania, ha venido fundamentalmente en caída libre hasta diciembre del año pasado. Esto ha alimentado los temores por que llegue una recesión en Europa, porque hace poco el Banco Central Europeo, y siguiendo el rastro también de la Reserva Federal de los Estados Unidos, aumentó en 50 puntos base su tasa de política monetaria. Entonces no es lo mismo aumentar la tasa de política monetaria como lo hizo la FED en los Estados Unidos, donde el empleo está en máximos históricos en los últimos 40 años, y no como está en Alemania, que aunque no tiene gran problema del desempleo, pero su economía está muy cerca prácticamente de una caída en terreno negativo, y en diciembre pasado terminó en esa posición, aunque este año las proyecciones del Fondo Monetario Internacional la estiman ligeramente por encima de cero, y ese número no es estadísticamente diferente de cero, con lo cual Alemania podría crecer negativamente este año si las condiciones monetarias y comerciales se siguen endureciendo. Vamos a ver, señor director, otra lámina, va a compartirla primero con ustedes, para que vean qué es lo que está pasando, cuáles son los elementos que están afectando el tema de la producción industrial en Alemania. Y fíjense que Alemania, como es una economía que tiene una diversidad en la producción industrial, fíjense que aquellas actividades que son intensivas en energía son las que han tenido una mayor caída, y otras que tienen que ver con la producción alimentaria. También en el caso de los vehículos, pues el crecimiento, eso que está en amarillo, fíjense que ha sido positivo, al igual que el crecimiento en los microprocesadores está en terreno positivo. Pero todas aquellas actividades industriales que son intensivas en energía, que es el que está en rojo, y en rosado otras actividades también industriales que no demandan tanta energía, pero sí requieren de energía para su producción, pues han caído. Y eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha contribuido en mayor porcentaje a que la caída de la actividad industrial en este mes, estas son estadísticas a diciembre del año 2022, pues esté en terreno negativo. Es decir, la producción industrial alemana, cuando se compara con el año anterior, está en terreno negativo. Ha venido cayendo cuando uno la compara con el año 2021, que es ese pic que usted ve ahí, donde la barra negra, que es el total, la línea, perdón, está arriba, que fue como terminó el año 2021, que fue un año también de un rebote, un crecimiento importante en la economía global. Pero fíjense que a medida que comenzaron las sanciones y que se hizo más cara la importación de energía, pues Alemania está viendo caer su producción industrial. Y esa producción industrial, gracias al señor director que la pone aquí detrás, fíjense cuando me refería a esta línea roja que está aquí, que son las actividades que son intensivas en energía, pues están cayendo. ¿Por qué? Porque la energía está más cara, y actividades que tienen que ver con la producción de la industria pesada, como el acero y otros temas que son intensivas en energía, se han hecho muy caras, porque Alemania ha tenido que cambiar de suplidor de energía y está comprando a Estados Unidos y está comprando a otros mercados donde la energía es mucho más cara y se ha disparado, sobre todo el gas natural, petróleo y demás derivados, que tienen que afectar obviamente su producción industrial. Y ahí vemos cómo Alemania sigue cayendo en su producción industrial, y aunque se proyecta que este año podría tener una mejoría, pues lógicamente
por la caída fundamentalmente del precio de la energía, que está teniendo una caída importante, pues se podría esperar que Alemania terminaría en terreno positivo este año, aunque todavía eso no está del todo claro. Y digo Alemania porque Alemania es el motor de la zona euro, de la Unión Europea. Entonces es importante, sobre todo aquí, siempre algunas personas me preguntan, pero ¿por qué tú hablas de Europa? Y debías hablar solo de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Es cierto, pero la economía dominicana se ha diversificado y también hay que ver lo que pasa con otros mercados. También República Dominicana importa productos alimenticios y de otras gamas desde Europa, y por eso es importante conocer lo que está pasando en el viejo continente en materia económica, para estar ahí al tanto de qué es lo que pasa en el mundo y usted pueda tomar sus decisiones de consumo e inversión. Fíjense aquí, empresas dominicanas que tienen suplidores industriales de Alemania, pues fíjense lo que está pasando, la caída que está teniendo en la producción industrial. Pues miren a ver, porque eso podría afectar su cadena de suministro, siempre y cuando su suplidor en Alemania tenga cualquier problema de producción, y ya estamos viendo cómo está cayendo la producción industrial en ese país. Vamos a ir a la siguiente lámina, señor director, que seguimos aquí en la eurozona primero, y en el próximo vamos a ir a los Estados Unidos. Fíjense aquí la balanza comercial de los países en la zona euro, ¿no? Y esto ya está en diciembre del año 2022. Fíjense que en el caso de Francia está en terreno negativo. Es decir, cuando digo balanza comercial, y aquí tengo que hacer una explicación rápida, son todos los bienes que esos países exportan al resto del mundo, menos los bienes que importan desde el resto del mundo. Si sus exportaciones son mayores que sus importaciones, su balanza comercial va a ser positiva. Pero si pasa lo contrario, que sus importaciones son mayores que sus exportaciones, entonces su balanza comercial va a ser negativa. ¿Y qué está pasando con los demás países de la región? Miren aquí, Italia, Francia y en el caso de España, sus balanzas comerciales están en terreno negativo o terminaron en terreno negativo en diciembre del año 2022, y aunque hay un pequeño aliciente, hay una estacionalidad ahí en diciembre por las fiestas y el aumento de la demanda, pues esos están en terreno negativo. Italia ligeramente positiva, en el caso de Francia, Alemania y España, pues están aquí en terreno negativo. Y en negro está Alemania, que tiene una balanza comercial positiva todavía. Eso quiere decir que exportan al resto del mundo más que los bienes importados, y por eso su tema de balanza comercial está siendo positiva todavía, pero está ojo avisor porque, repito, ellos son los que marcan el crecimiento económico de la zona euro. Como va Alemania, va Europa, porque ellos son la locomotora europea, ¿no? Como se llama. Pero quería poner esto porque esos países, fundamentalmente Francia, Italia y España, son países líderes en exportación, sobre todo en el caso de Francia, que tiene históricamente una tradición de una balanza comercial positiva, y también en el caso de Italia, que está ligeramente en terreno positivo, pero que viene de una caída importante. Entonces, cuando usted ve que Europa está así, pues el fantasma de la recesión sigue siendo una posibilidad y tocando la puerta, porque lo que se espera es que el Banco Central Europeo pues aumente o siga aumentando su tasa de política monetaria, siguiendo el rastro de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque esta vez con más cuidado. La última vez aumentó 50 puntos base
y eso se espera que resienta un poco el costo de la deuda y a través de ella el comportamiento de las empresas, sobre todo empresas europeas que están altamente apalancadas, sobre todo las empresas industriales, que requieren de un apalancamiento grande porque sus procesos industriales son largos. Entonces necesitan de mucho capital de trabajo hasta que el proceso productivo termine, con grandes líneas de crédito, y lógicamente si se encarece esto, ¿qué pasa? Que el valor de las acciones de las empresas comienza a caer en el mercado, sobre todo aquellas empresas que transan en bolsa, como las llamadas empresas públicas, que públicas no son porque son del Estado, sino públicas porque su información financiera es pública y se puede acceder a través de la información que está en los mercados de capital. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la deuda, como la deuda es prioritaria al patrimonio, ¿qué quiere decir eso? Que primero usted tiene que pagar la deuda producto con los ingresos por venta. Cuando usted tiene ingresos por venta de 100 y su deuda es 40, usted paga 40 de deuda y el resto lo deja en la empresa, ya sea como utilidades o para pagarla en dividendos a los accionistas. Pero si la deuda crece y usted vende los mismos 100, en vez de 60 al patrimonio, solamente le quedaría 50. Y hay menos utilidades y menos recursos a repartir entre los accionistas, y por eso el valor de la empresa o el valor de las acciones de la empresa cae. Y eso es lo que se está viendo en Europa en estos momentos, y por eso hago esta explicación un poco para que ustedes vean que Europa está siendo hasta el momento la gran perdedora de esta fragmentación económica que amenaza el mundo y de esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos, donde Rusia actúa como aliado de China y Occidente, en este caso Europa, de los Estados Unidos. Y ahí fíjense lo que está pasando. Pero vamos a ver otra lámina de lo que está sucediendo en toda la Unión Europea, en la zona euro. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga la próxima lámina. Fíjense aquí, ¿qué está pasando en Alemania? Que también, digamos, los bienes de consumo y la manufactura de dichos bienes se está cayendo, y se está cayendo de forma importante, pero se está cayendo más en el mercado doméstico, porque lógicamente con la inflación que se ha producido por el aumento de las principales materias primas, fundamentalmente la energía, ¿qué está pasando? Que la demanda interna en los bienes de consumo manufacturados en Alemania se está cayendo, que es esa línea azul clara que está ahí. Entonces, ¿dónde se está cayendo fundamentalmente la producción? ¿Por qué se está recortando? Porque la demanda interna se ha visto muy afectada por el efecto de la inflación. Sin embargo, cuando uno mira digamos, fuera de la zona o fuera de Alemania, del territorio alemán, tanto en la eurozona como en los productos que vende al resto del mundo fuera de la eurozona, ese está aumentando, que es la línea que está en negro, ¿verdad? Las exportaciones fuera de la eurozona, pues están aumentando. Lo que está cayendo son tanto los bienes de consumo en el área doméstica, o sea, dentro del territorio alemán, y también lo que tiene que ver, que es la línea rojita que está ahí, que tiene que ver con lo que exporta dentro de la zona euro. Lo único que está creciendo son sus exportaciones a la zona que no está dentro de la zona euro, es decir, al resto del mundo, América, Asia y África. En caso de que exporten bienes al resto del mundo, como lo hace Alemania, ha estado creciendo. Entonces, fíjense qué difícil es la situación. El resto del mundo crece, fundamentalmente los bienes hacia Estados Unidos, pero tanto el consumo doméstico como el consumo en la zona euro se ha estado cayendo. La demanda por bienes manufacturados
en Alemania. Y esto es una situación que preocupa, porque hasta ahora Alemania era una potencia, pero el mercado doméstico, el mercado interno, hay que decir que Alemania es una de las principales economías del mundo, está en el G7, y lógicamente él tiene un poder de compra en el mercado doméstico importante. Pero estamos viendo que producto de la inflación, el nivel de vida de los alemanes se ha deteriorado. Y ahí está la caída en los bienes de consumo doméstico y también en los bienes que venden a la zona euro. Lo único que está aumentando son los bienes que ellos exportan a zonas fuera de Europa, fundamentalmente Estados Unidos y Latinoamérica y Asia. Esos son los mercados fuertes. Entonces quería, antes de que terminemos este bloque, esa lámina es importante y le voy a pedir al señor director que la ponga aquí. Fíjense lo que está diciendo, un gráfico dice más que 1000 palabras. Voy aquí. La zona, esta línea negra que estamos viendo ahí, son los bienes de consumo que produce Alemania y que exporta fuera de la zona euro, ¿no? Es la única que está subiendo. Sin embargo, los bienes de consumo a nivel doméstico han estado cayendo, que es esa línea azul. Fíjense, a diciembre ha venido en caída libre, ¿no? ¿Por qué? Por el efecto de la inflación. Porque la inflación afecta el poder de compra de las personas. Entonces, si yo antes consumía 10, pero aumentaron los precios más que proporcionalmente mis ingresos, en vez de 10 voy a demandar, digo yo, 8. Y eso es lo que está pasando en el consumo doméstico en Alemania. Pero ¿qué está pasando también en el consumo de bienes que no están demandados o que no se venden dentro del territorio alemán, pero sí en la zona euro? También han estado cayendo. También esa línea roja que también ha estado cayendo. ¿Qué es lo único que ha estado aumentando durante los últimos meses? Son los bienes de consumo que vende Alemania al resto del mundo fuera de la zona euro, que es esa zona, esa línea negra. Entonces, la situación está compleja para Alemania y para la zona euro en sentido general, porque siempre digo, Alemania es la locomotora de la zona euro. Alemania, la economía alemana tira, ala, impulsa a el resto de las economías de Europa, pero está teniendo serios problemas con el tema energético que está afectando el nivel de vida y la capacidad productiva de esa potencia económica conocida como Alemania, y además con esta nueva geopolítica ellos han quedado un poco atrapados entre ese discurso guerrerista de la OTAN y el tema de Rusia y Ucrania. Ellos están en el medio, se han visto obligados a proveer de tanques que al principio no querían, para no seguir profundizando las contradicciones con su antiguo socio comercial y energético, Rusia. Y de verdad que están atrapados y, repito, Europa es hasta el momento el gran perdedor en esta guerra comercial, guerra armada que se está viviendo en el territorio ucraniano y en esta amenaza de fragmentación económica global, como ha advertido el Fondo Monetario Internacional. Luego de la pausa venimos con un análisis de los Estados Unidos para que ustedes vean que ha sido la economía que mejor provecho ha sacado luego de la invasión rusa a Ucrania, que está afectando los flujos comerciales a nivel global. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Cae la Noche. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible.
el mundo continúa evolucionando. La televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Y continuamos en Cae la Noche. Y como estuvimos diciendo en el bloque pasado, pues lo que está pasando en Europa es algo que hay que seguir mirando y analizando, porque lógicamente son los grandes perdedores de esta invasión rusa a Ucrania y de la guerra comercial que hay en el mundo, porque tanto Alemania como motor de la economía de la eurozona y otros países son importadores netos de combustible, que es lo que se ha puesto caro, que es lo que se ha puesto difícil. Pero vamos a pedir al señor director que nos ponga una lámina para que ustedes vean qué está pasando del otro lado que no es Occidente. Fíjense que ha estado pasando con la cuenta corriente, el superávit de la cuenta corriente, medido en el último trimestre del año pasado, en esos tres países. Me voy a referir fundamentalmente a Rusia y Arabia Saudita, que son miembros de la OPEP Plus, el mayor cártel de petróleo del mundo. Fíjense cómo hay una correlación importante entre esas dos economías. Es decir, han estado creciendo y su cuenta corriente de la balanza de pago ha crecido porque lógicamente tienen un superávit comercial importante, porque como se han disparado los precios del barril de petróleo, fíjense cómo han estado la cuenta corriente de la balanza de pagos, tanto para Rusia como para Arabia Saudita. Y usted me podría decir, bueno, Fabricio, Arabia Saudita ha sido históricamente el aliado de los Estados Unidos. Y yo le digo, sí, pero en este momento ellos han estado velando por sus intereses al interior de la OPEP Plus, diciendo, bueno, yo no voy a bajar el precio del barril de petróleo, yo voy a acordar con los miembros de este club a cómo vamos a poner la oferta y vamos a determinar el precio internacional del barril de petróleo. ¿Por qué? Porque mientras más alto es el petróleo, más dinero entran a sus arcas vía exportaciones, como se está viendo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero ¿quién es el gran beneficiario de todo esto, a pesar de ser un importador neto de combustible? China, que es esa línea negra que usted ve ahí. ¿Por qué China? Porque China le está comprando a Rusia unos volúmenes enormes, y en el día de ayer, pues, se filtró a la prensa un acuerdo entre Xi Jinping, presidente chino, y el presidente Putin de Rusia por 30 años para un acuerdo energético para suplir gas natural y petróleo a China a través de gasoductos y oleoductos
a unos precios preferenciales, como cualquier acuerdo que usted haga, porque cuando usted hace un acuerdo comercial con otros países, usted le da un precio preferencial, porque ese es su socio comercial. Entonces, fíjense aquí en la lámina que me pone gentilmente nuestro señor director. Mire qué está pasando. Línea roja que está ahí. ¿Qué ha pasado desde el 2022? Arabia Saudita crece su cuenta corriente de la balanza de pago. Es decir, subió el precio del barril de petróleo y ellos están vía exportaciones obteniendo más recursos por venta de petróleo. Rusia, a pesar de las sanciones que le ha expuesto Occidente, ¿qué está teniendo? Un superávit importante comercial y un superávit también en la cuenta corriente de la balanza de pago. Bien, Rusia está recibiendo muchos recursos. Pero ¿quién está siendo el mayor beneficiario de esta fragmentación económica global, de esta guerra comercial? La segunda potencia del mundo, China. Porque China, que es importador neto de combustible, es decir, consume más que lo que podría producir de petróleo y sus derivados, ya ha hecho un acuerdo con Rusia. Fíjense ahí, fíjense la pendiente, que prácticamente igual en crecimiento. ¿Por qué? Porque ha asegurado, mientras otros países estaban comprando, sobre todo Europa, petróleo y sus derivados caros, ¿qué estaba haciendo China? Rusia, tranquilo, Putin, yo te respaldo, pero ven, véndeme petróleo barato, $30 por debajo del precio del mercado, ven. ¿Y qué dice Putin? Bueno, si tengo sanciones de este lado, pues mi nuevo socio comercial es la segunda economía más grande del mundo. Miren qué cosa, China. Y va a garantizarme una oferta, o una demanda, en este caso, por combustibles de los Urales por los próximos 30 años. No hay donde perderse ahí. Entonces, fíjense qué está pasando. Europa pierde. Europa pierde. Los productores de petróleo ganan. China, ¿qué está pasando con su cuenta corriente? Creciendo a pesar del COVID, y todas las medidas que se tomaron para el cierre de los puertos en Shanghái y en otras ciudades importantes de China. Pero miren cómo anda aquí su cuenta corriente de la balanza de pago, por encima de los 400 mil millones de dólares durante el año pasado, y este año se espera que la economía china se recupere y que crezca por encima de un 5%. Entonces, ojo. Pero vamos a ver, señor director, la próxima lámina para que ustedes vean quién es el gran ganador. ¿Quién es el que está ganando con esto? Miren, aquí en esta lámina del Buró Estadístico del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, aquí estamos viendo cómo los norteamericanos comienzan a tener un aumento en el salario real. Porque ¿qué está pasando en Estados Unidos? Que por cada persona que pierde su empleo, el mercado está demandando 1.9 trabajadores, casi el doble. Por eso, a pesar de la caída o de la salida, el despido masivo que están teniendo las empresas vinculadas a la tecnología, como Apple, Amazon y demás, pues esas personas que pierden su empleo automáticamente son absorbidas por el mercado laboral. Fíjense lo que ha estado pasando en el mercado, que ha seguido creciendo, ¿no? Y aquí estamos viendo el promedio móvil de los últimos meses de cómo han ido creciendo los salarios y el tema de la inflación. Entonces dice aquí que los salarios por primera vez están comenzando a estar por encima de la inflación mensual, ¿no? Fíjense que es esa línea negra que está ahí, que desde el mes de octubre ha comenzado a moverse por encima. ¿Por qué? Porque la demanda de trabajo está en sus máximos históricos en los Estados Unidos. Vamos a decirle al señor director que nos ponga aquí detrás para compartir con ustedes este resultado. Mientras la línea negra, que era el salario, ¿verdad?, se estaba viendo erosionado por el tema de la pérdida del poder adquisitivo, porque la inflación
estaba afectando fuertemente el salario. Fíjense que comenzó a pasar a partir de septiembre, que el salario, octubre fundamentalmente, comenzó a subir el salario real en los últimos meses, ¿no? Digamos que comenzó a crecer por encima de la inflación. Cuando está esa barra amarilla por encima de la línea, que es cero, lo que quiere decir es que en términos reales el salario ha estado creciendo. Y ha estado creciendo de forma importante. Es decir, a las personas que van a contratar en el mercado laboral actual en los Estados Unidos, le están ofreciendo salarios que compensan, o más que compensan, la caída del salario real de inflación. Es decir, si usted ganaba 100 en el trabajo anterior y lo botaron, o lo sacaron, redujeron la nómina, el próximo trabajo que lo va a contratar a usted le va a pagar más de 100, le va a pagar 100 y un poco más de la inflación acumulada en Estados Unidos a nivel mensual. Y ya se comienza a sentir ese aumento que usted ve ahí, esa línea negra que está detrás de mí. Y eso quiere decir que la demanda por trabajo es tan grande en los Estados Unidos que los empresarios están más que compensando la caída del salario real por el aumento de la inflación. Es decir, yo te voy a pagar 100 que tú ganabas anteriormente, la inflación, suponiendo que sea 5, yo te voy a pagar 107. Te voy a pagar un salario nuevo que va a compensarte la inflación y tú vas a ganar un poco más. Y en términos reales ya se comienza a sentir el aumento en el salario real, que es el salario menos la inflación, el poder adquisitivo en términos reales, ha comenzado a subir producto del aumento por la demanda de empleo que hay en Estados Unidos. Entonces, ¿quién está siendo el gran ganador de esta guerra? Mientras en otros países se habla de recesión, en Estados Unidos no se puede hablar de recesión, con ese mercado de trabajo volando a niveles históricos. Estamos diciendo que el desempleo está por debajo, en el entorno de 3.5, 3.6, muy por debajo de ese 4% que se considera ya, en términos del mercado laboral, se considera una demanda laboral importante, pleno empleo, como se dice en términos macroeconómicos. Entonces ya estamos viendo quién está ganando en esta guerra. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos son los que están ganando. Su mercado laboral así se está comportando. Por eso es que ya nadie habla en Estados Unidos de recesión, porque con este mercado laboral absorbiendo y demandando cada vez más personas, pues aquí no se puede hablar de recesión, a pesar de los reiterados aumentos que ha dispuesto la FED en su tasa de política monetaria. Aquí no se puede hablar. Y esto es una buena noticia para la región, porque si esa demanda de trabajo sigue así, ustedes saben lo que hacen los Estados Unidos, ¿verdad? Comienzan a relajar sus restricciones en materia migratoria, porque estos espacios laborales hay que llenarlos. Entonces, en esta guerra comercial, quien está ganando son los Estados Unidos, y en el territorio norteamericano no hay un disparo producto de guerras, hay disparo por otras cosas que tienen que ver con la cultura armamentista, pero no tiene que ver con el tema de la guerra. Entonces, la guerra comercial que se está enfrentando hoy en el mundo, China con un superávit, como ustedes vieron en la lámina anterior, en su cuenta corriente de la balanza de pago, y Estados Unidos con un mercado laboral que demanda cada día más trabajadores, a pesar del aumento de su tasa de política monetaria. Mr. Biden lo está haciendo bien para los norteamericanos, lo está haciendo muy bien, porque miren, el mercado laboral está absorbiendo cada día mayor cantidad de trabajadores. Entonces, Biden se está sabiendo mover, a pesar de las críticas que sectores del partido opositor, partido republicano, le están haciendo. Y ese discurso de la unión que dio en el día de ayer resaltó bastante esto. Y dijo que el mercado laboral de Estados Unidos
está en niveles históricos igual o superior a la mayor demanda de trabajo en los últimos 40 años. Mírenlo ahí está la estadística que no miente. Vamos a seguir, señor director, para que veamos cómo los Estados Unidos, para lograr esto, ha tenido que ir cambiando. Y aquí queremos agradecer a nuestra colega y amiga Janet Quiroz, quien es una economista mexicana de consulta obligada, que nos facilita sus láminas para compartir aquí con ustedes. Miren la trayectoria de las importaciones de Estados Unidos. Es decir, desde qué países Estados Unidos importa materias primas y productos terminados para vender en su mercado interno. La línea de arriba, y vamos a pedirle al señor director que nos quite un poco ahí el logo de Cae la Noche, para ver, esa línea de arriba es China, ¿no? La línea azul, Japón, Alemania, México y Canadá. Entonces vamos a pedir, fíjense qué ha pasado. China siempre ha sido, digamos, el socio comercial o el territorio de donde Estados Unidos realiza un mayor porcentaje de sus importaciones. Incluso en el año 2015 estuvo casi en un 25%, en casi la cuarta parte de las importaciones totales de los Estados Unidos. En la época del presidente Trump, el pasado presidente de Estados Unidos, esto comenzó a variar, dependiendo del humor del expresidente y de cómo iban. Pero fíjense que al final de la época de Trump, pues en el caso de las importaciones de China, incluso estuvieron por debajo de las de Canadá y las de México. Pero después, en el 2020, con la llegada del COVID, o antes, previo a la llegada del COVID, se dispararon y se han mantenido. Después de la llegada del COVID, se han mantenido liderando las importaciones, pero fíjense qué ha pasado con Canadá y México. En el caso de México, ya comienza a ser prácticamente igual. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga la lámina aquí para compartir con ustedes este resultado que trajimos. Fíjense, después de la llegada del COVID. Aquí arriba, China sigue siendo el líder, pero ¿qué ha pasado con México? Miren ahí a México, que ya al final prácticamente está exportando a Estados Unidos la misma proporción que lo que está haciendo China, ¿no? Y seguido por esa línea verde que está abajo, que es Canadá, que se mantiene cerca, pero por debajo todavía. Es decir, con la relocalización, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Rápidamente cortando su dependencia de China, de productos chinos, y está buscando otros mercados. Y ahí está México y Canadá, que por el tratado digamos del norte de los Estados Unidos, el famoso acuerdo México, Canadá, Estados Unidos, esos países tienen un tratamiento preferencial a la hora de exportar bienes hacia el territorio norteamericano. Y ahí está México. Ahí está México, que está mejorando su posición, y por eso el peso mexicano se ha estado apreciando durante el último año. Como decimos aquí, contrario a lo que decía Rius, un famoso intelectual de izquierda de Estados Unidos, que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, en materia comercial está operando de manera contraria. ¿Qué está pasando ahora? ¡Wow! ¡Qué bien México, tan cerca de Estados Unidos! Ya le está comenzando su posición geográfica a favorecer en esta nueva guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y está claro, aquí Estados Unidos está reduciendo su dependencia comercial con China y está aumentando su dependencia comercial con México y Canadá. Por eso es importante el tema de la relocalización. Cuando aquí hablamos del nearshoring, ¿qué está pasando? Que los países que están cerca del territorio de los Estados Unidos o de las costas de Estados Unidos, como República Dominicana, ¿qué está pasando con las inversiones? La inversión extranjera está aumentando. Zona franca, turismo y todo lo demás está aumentando. ¿Por qué?
porque muchos capitales están viniendo a establecerse cerca de las costas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está cambiando la dependencia comercial de China y la está comenzando a sustituir por sus vecinos de la región. Y esto es una buena noticia para Latinoamérica, siempre y cuando sepa aprovechar esas ventajas. Así es que quería traerle esta lámina para que ustedes vean cómo la guerra está cambiando, porque usted está viendo todos los días, se enfrentan tanques para Ucrania, desde Estados Unidos, desde Alemania, pero atrás hay una guerra comercial. Y las declaraciones de ayer en el discurso de la Unión del presidente Biden así lo están planteando. Está subiendo el tono, pero miren aquí lo que hay detrás. China, lejos. Más cerca, mis vecinos. Aquí está, eso está claro. Y, lógicamente, tenemos que comenzar a aprovechar esta nueva geopolítica en términos comerciales, ¿no? Vamos a seguir, señor director, con las próximas láminas para que ustedes vean ya, digamos, más de cerca todo lo que está pasando. Y fíjense cómo estaba diciendo aquí, y lo ponen en términos, digamos, en series de tiempo. Los principales proveedores de Estados Unidos, promedio enero a diciembre de cada año, como porcentaje de la participación. Fíjense qué está pasando con esa línea amarilla, está cayendo. Esa línea amarilla que está arriba es China, está cayendo. Mientras tanto, la línea que están debajo, en el caso de México, que está en verde, está comenzando a aumentar, y también Canadá. Es decir, los Estados Unidos están comenzando a cambiar bienes chinos por bienes que se producen en Canadá y en México. Entonces, claramente hay que comenzar a mirar eso. Por eso, la inteligencia comercial dominicana, que ha estado moviéndose y sabe lo que significa ese acuerdo de cooperación que se hizo entre Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, y que luego incorporaron a Ecuador, saben lo que están haciendo. Esta inteligencia comercial la vamos a aprovechar. Miren aquí, línea amarilla cayendo, línea roja y verde subiendo. Si pudiéramos poner a República Dominicana ahí, bueno, las exportaciones hacia Estados Unidos están creciendo. De acuerdo a 6RD, que nos facilitó una información que pusimos en un programa hace unos días, el 50% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos. O sea, cuando usted hace un pastel, ¿no?, de hacia dónde van las exportaciones dominicanas, las exportaciones de bienes, cómo se distribuye, la mitad de ese pastel va hacia los Estados Unidos. Entonces hay que mirar esta guerra comercial de manera inteligente y adaptar nuestra estrategia comercial a lo que está pasando en el mundo, a esta nueva geopolítica. Por eso es que hay que estar enterado todos los días de qué es lo que está pasando. Vamos a seguir, señor director, con el tema de cómo esta nueva geopolítica, esta guerra comercial está afectando el volumen de comercio. Fíjense, a diciembre de este 2022, ¿qué estaba pasando? Y repito, aquí tenemos la lámina cortesía de Janet Quiroz, colega y amiga economista mexicana y de referencia obligada en materia comercial. Fíjense qué está pasando. Ya diciembre de este 2022, México y Canadá tenían un mayor volumen de comercio que lo que tenía China con Estados Unidos, en términos de participación. Repito, Canadá y México, esas son las dos primeras líneas, México línea roja, Canadá línea azul, pues están digamos, de mes a mes, cuando se compara diciembre del 2022 con diciembre del año 2021, ya estaban superando a China en materia del volumen comercial hacia los Estados Unidos. Es decir, el intercambio de comercio o las importaciones de Estados Unidos, traídas desde el resto del mundo, eran mayores ya a diciembre entre Canadá
y México respecto de China. Esto es una guerra, pero esto es una guerra comercial. Vamos a seguir, señor director. Vamos a poner la siguiente lámina, que creo que también sigue siendo importante. Aquí, por último, vamos a ver el tema del déficit comercial. El déficit comercial se mantiene en los Estados Unidos. Tenemos la última cifra a noviembre de este año, pero es menor que en marzo. Fíjense en marzo, que fue de 106.4 billones de dólares, pero fíjense que esa de noviembre del año pasado es menor porque solamente son 67.420 billones de dólares. Es decir, Estados Unidos está, y vamos a pedir al señor director que vengamos acá porque ya nos quedan pocos minutos. Estados Unidos está reduciendo la dependencia de China. Aquí detrás está reduciendo su déficit comercial y está teniendo mayor intercambio comercial con sus vecinos o sus socios comerciales, con el acuerdo de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, la está aprovechando, también con los demás países de Latinoamérica. Entonces está haciendo tres elementos en esta guerra comercial. Reduce las importaciones de China y reduce también su déficit comercial. Entonces, detrás de este movimiento, de esta geopolítica, lo que hay es una guerra comercial que está cambiando los flujos de comercio. ¿Quién está siendo el más beneficiado de esta guerra comercial, de esta nueva guerra fría en materia económica? Los Estados Unidos de Norteamérica. Que a nadie le quepa duda de eso, porque su mercado laboral está mejorando, está reduciendo su dependencia de China y está también reduciendo su déficit comercial. Ojo, República Dominicana. Ojo, hacedores de política comercial en nuestro país. Miren ese cuadro y miren este análisis que humildemente hacemos para ustedes para que mejoren sus decisiones de consumo e inversión. Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo y está mejorando su posición comercial, reduciendo la dependencia de China. El gran perdedor es la eurozona. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica del mundo. A ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar a las 7 cuando empiece a caer la noche.